La conquista de la Tierra. La armada Baco se movía por el espacio como depredadores silenciosos, dejando solo conquista a su paso. 17 sistemas habían caído ante ellos, cada uno sumándose a su vasto imperio. Su método nunca cambiaba: encontrar mundos en desarrollo, estudiarlos desde lejos y luego atacar con una fuerza abrumadora. La Tierra estaba destinada a ser solo otra victoria fácil. El comandante Darrow se erguía en el puente de mando del Victoria Eterna, su nave insignia que se extendía casi 2 kilómetros de proa a popa. Sus 4 ojos se entrecerraron mientras estudiaba el planeta azul y verde que se mostraba en la masiva pantalla de visualización. La Tierra parecía pacífica, vulnerable, perfecta. Los habitantes se autodenominan humanos, informó la oficial Suk, deslizando una tableta de datos hacia Darrow. Han alcanzado capacidades nucleares y tecnología satelital primitiva, pero no poseen defensas espaciales significativas. Y lo más importante, permanecen divididos en estados-nación competidores. Darrow emitió un sonido de satisfacción desde su garganta. Los objetivos más fáciles son siempre los que luchan entre sí. Los Bacos se habían encontrado con este patrón repetidamente. Las especies que gastaban sus recursos luchando entre ellas rara vez desarrollaban los sistemas de defensa unificados necesarios para repeler una invasión desde más allá de su mundo. La inteligencia sugería que los humanos eran particularmente conflictivos, con miles de años de guerra continua en su historia. ¿Sus capacidades militares?, preguntó Darrow, desplazándose por el informe de inteligencia. Primitivas, en comparación con las nuestras, respondió Suk. Dependen de propulsores químicos para la mayoría de sus armas. Sus aviones no pueden salir de la atmósfera. Sus buques de guerra están confinados a sus océanos. Tienen algunas armas nucleares, pero los sistemas de lanzamiento son lentos y fáciles de interceptar. Darrow asintió, completando su revisión de los datos. La conquista de la Tierra seguiría el mismo protocolo eficiente que había funcionado 17 veces antes. Primero, desactivar su red de satélites para cegarlos. Segundo, establecer superioridad aérea sobre los principales centros de población. Tercero, demostrar una fuerza abrumadora para provocar una rendición inmediata. Preparen la primera oleada, ordenó Darrow, su voz resonando en el puente. Protocolo estándar. Sin comunicaciones, sin advertencias. Su red de satélites debería estar desactivada en 1 hora. La tripulación del puente se movió con eficiencia practicada. La invasión era una operación de rutina para los Baco. La oficial Suk transmitió las órdenes de ataque a las 50 naves más pequeñas que formarían la primera oleada. Estas naves habían sido diseñadas específicamente para la entrada atmosférica y la intimidación urbana, enormes y oscuras, bloquearían el sol mientras se cernían sobre las ciudades de la Tierra. Naves de la primera oleada listas, comandante, anunció Suk. Comiencen la operación, ordenó Darrow. Desde la cubierta de observación, Darrow observó cómo las naves de ataque partían de la flota, moviéndose hacia la Tierra en perfecta formación. Se permitió un momento de satisfacción. Para el final del ciclo de rotación del planeta, los humanos entenderían su lugar en la galaxia. Para el final de su semana, la Tierra sería procesada oficialmente en el Imperio Baco. La primera oleada se acercó a la órbita de la Tierra, apuntando a la primitiva red de satélites. Sus armas de energía destellaron, destruyendo satélites de comunicaciones y observación con precisión quirúrgica. En cuestión de minutos, más del 60% de la tecnología orbital de la Tierra había sido reducida a escombros flotantes. Neutralización de la red de satélites procediendo según lo esperado, informó la oficial Suk. Pasando a la fase 2. Las naves de ataque continuaron su aproximación, entrando en la atmósfera terrestre sobre lo que la inteligencia identificó como los principales centros de población: Beijing, Nueva York, Londres, Moscú, Tokio y otras 20 ubicaciones estratégicas. Las naves descendieron a través de las nubes, sus cascos masivos haciéndose visibles para los humanos de abajo. En Nueva York, la nave Baco descendió hasta quedar suspendida a 1 kilómetro sobre el centro de la ciudad, proyectando una sombra sobre docenas de manzanas. Escenas similares se desarrollaron en todo el planeta mientras la primera oleada tomaba posición. Todas las naves en posición, informó Suk. Listas para la demostración de intimidación. Esta era la parte favorita de Darrow. El momento en que una especie comprendía por primera vez cuán superada estaba. Lo había presenciado 16 veces antes: el pánico, el miedo, la inevitable rendición. Comiencen la demostración, ordenó. En toda la Tierra, las naves Baco activaron sus protocolos de intimidación.
Los escudos de energía zumbaban al activarse, creando barreras brillantes alrededor de cada nave. Los puertos de armas se abrieron, revelando cañones capaces de arrasar manzanas enteras. Desde la parte inferior de cada nave, emergieron naves más pequeñas, cazas diseñados para remolinarse y aplastar cualquier resistencia. En el Victoria Eterna, Darrow esperaba los informes esperados de pánico humano. En cambio, la oficial Suk parecía confundida mientras estudiaba su consola. «Comandante, estamos detectando firmas de energía inusuales desde la superficie». «Explique», exigió Darrow. Parece que los humanos. La explicación de Suk fue interrumpida cuando la nave se sacudió violentamente. «Informe de estado», bramó Darrow. «Hemos perdido contacto con 4 naves de la primera oleada», informó otro oficial, su voz tensa por la incredulidad. «Las unidades de Nueva York, Beijing, Londres y Moscú no responden». Los 4 ojos de Darrow parpadearon en rápida sucesión. «Eso es imposible». «Comprueben sus sistemas». «Confirmado, comandante». 4 naves destruidas. Otras informan de una resistencia inesperada. El visor principal cambió para mostrar imágenes de las naves restantes. Lo que Darrow vio desafiaba todos los informes de inteligencia. En ciudades de todo el planeta, emplazamientos de armas ocultos emergían de edificios, carreteras y parques. Sistemas antiaéreos, diferentes a todo lo que habían detectado, disparaban en patrones coordinados. Lo más impactante de todo es que los ataques no eran aleatorios, apuntaban a vulnerabilidades específicas en el diseño de las naves Baco. ¿Cómo podían conocer nuestros puntos débiles?, demandó Darrow. ¿Cómo podían tener estas armas? La oficial Suk trabajaba frenéticamente en su consola. «Comandante, estamos detectando una red de defensa global. Parece que los humanos se han estado preparando para el contacto extraterrestre, posiblemente durante años. En Tokio, la nave Baco que debería haber estado inspirando terror estaba, en cambio, rodeada de avanzados aviones de combate que se movían con una agilidad inesperada. En Río de Janeiro, armas de energía terrestres, tecnología que los humanos no deberían poseer, estaban penetrando los escudos Baco». «Segunda oleada», ordenó Darrow. «Láncenla inmediatamente. Protocolos de combate completos». Pero mientras la segunda oleada se preparaba para el lanzamiento, nuevas alertas sonaron en todo el puente. «Comandante, detectamos naves espaciales despegando desde la luna de la Tierra», informó un oficial con incredulidad. «Nuestros sensores no detectaron ninguna base lunar durante nuestra aproximación». Darrow miró fijamente el visor principal mientras pequeñas naves angulares se elevaban desde bases ocultas en la superficie lunar. El diseño era tosco, pero funcional, y las firmas de energía sugerían que estaban impulsadas por una tecnología similar a los sistemas Baco. «¿Cómo es esto posible?», susurró Darrow. La verdad se apoderó de él lentamente. Los humanos habían sabido que venían. De alguna manera, esta especie supuestamente primitiva había detectado la aproximación Baco y se había preparado en consecuencia. Peor aún, habían unificado los recursos de su planeta hacia un único objetivo, la defensa. Mientras los informes de más naves de la primera oleada destruidas inundaban el puente, Darrow se enfrentó a una situación que ningún comandante Baco había encontrado en la larga historia de conquistas del Imperio. El objetivo supuestamente fácil estaba contraatacando con una coordinación y tecnología inesperadas que deberían haber estado fuera de su alcance. «Ordenen a todas las naves restantes de la primera oleada que se retiren», ordenó Darrow. «Necesitamos reevaluar». Mientras las naves Baco supervivientes luchaban por escapar de la atmósfera terrestre, muchas fallando mientras las armas humanas continuaban encontrando sus marcas, el comandante Darrow se dio cuenta de una terrible verdad. Los Baco habían estudiado la tecnología humana, pero habían pasado por alto algo mucho más peligroso, la adaptabilidad humana. La Tierra no era solo otro objetivo. De alguna manera, la humanidad se había preparado para este día. Y ahora, los cazadores se habían convertido en la presa. La general Kim se encontraba en el centro del Mando de Defensa de la Tierra, un vasto complejo subterráneo bajo la península de Corea. Las pantallas que la rodeaban mostraban naves alienígenas entrando en la atmósfera terrestre sobre las principales ciudades del mundo. Se había entrenado para este momento toda su carrera, pero ver la invasión real todavía le aceleraba el corazón. «Informe de estado», exigió, su voz calmada a pesar del caos que se desarrollaba. El coronel Park levantó la vista de su estación. 53 naves alienígenas han penetrado nuestra atmósfera. Se están posicionando sobre los principales centros de población, exactamente como predijeron nuestras simulaciones.
Kim asintió. Hace 15 años, el puesto de escucha en el espacio profundo del lado oculto de la Luna había detectado señales extrañas. Lo que inicialmente parecía ruido de fondo cósmico reveló patrones que solo podían ser artificiales. Los líderes mundiales se habían enfrentado a una elección imposible: anunciar la amenaza potencial y arriesgarse al pánico mundial, o prepararse en secreto. Eligieron el secreto. Las naves Baco coinciden perfectamente con nuestra inteligencia, informó la mayor Lee, estudiando los datos de los sensores. Las configuraciones de los escudos y los puertos de armas están exactamente donde indicaron nuestras sondas. Kim se permitió una pequeña sonrisa. Las diminutas sondas sigilosas que habían enviado para observar la flota Baco habían funcionado a la perfección. Durante semanas, estos dispositivos se habían adherido a los cascos de las naves alienígenas, transmitiendo datos valiosos sobre su tecnología y vulnerabilidades. Están comenzando sus demostraciones de intimidación, anunció Park, mientras la pantalla mostraba naves alienígenas abriendo puertos de armas y desplegando naves más pequeñas. Tal como se esperaba, Kim respiró hondo. El momento de la verdad había llegado. Activen a Aegis, ordenó. La orden recorrió las redes de comunicación seguras hasta los centros de defensa de todos los continentes. En segundos, las defensas ocultas de la Tierra comenzaron a despertar. En Nueva York, los turistas en Times Square señalaban la enorme nave alienígena que flotaba sobre ellos. Nadie se dio cuenta cuando la fachada de cristal de la Torre Sanders se deslizó a un lado, revelando baterías de misiles que habían estado disfrazadas de elementos arquitectónicos durante más de una década. En Beijing, secciones de la Gran Muralla que habían estado cerradas por restauración se abrieron de repente para revelar cañones de energía, diseñados mediante ingeniería inversa a partir de la tecnología encontrada en una nave exploradora estrellada años antes. En Londres, la famosa barrera del Támesis cambió de configuración, sus paneles separándose para permitir que plataformas ocultas se elevaran desde búnkeres submarinos. En todo el mundo, el patrón se repetía. La infraestructura ordinaria se transformó. Parques públicos revelaron sistemas antiaéreos, edificios de oficinas se abrieron para exponer lanzaderas de misiles, centrales eléctricas redirigieron energía a masivos escudos defensivos. En el mando de defensa de la Tierra, Kim observó cómo miles de luces verdes se iluminaban en su pantalla táctica, indicando que los sistemas defensivos se activaban. Todos los sistemas Aegis activos, confirmó Park. Esperando su orden. Kim estudió las naves alienígenas, notando cómo flotaban con confianza, esperando claramente enfrentarse a una respuesta primitiva y desorganizada. No tienen ni idea de lo que les espera, dijo en voz baja. Luego alzó la voz: todos los sectores, comiencen las operaciones defensivas. Protocolo Thunderbird. En toda la Tierra, las armas cuidadosamente ocultas de la humanidad abrieron fuego con perfecta coordinación. En Tokio, misiles surcaron el cielo desde edificios que habían sido diseñados con tubos de lanzamiento disfrazados de huecos de ascensor. Los proyectiles se arremolinaron alrededor de la nave alienígena, explotando una debilidad en la modulación de los escudos que los científicos de la Tierra habían identificado años atrás. En El Cairo, armas de energía dispararon desde plataformas ocultas bajo la arena del desierto, sus sistemas de puntería vinculados a una red global que compartía datos en tiempo real. En Río de Janeiro, generadores de pulso electromagnético especializados se activaron, interrumpiendo los sistemas de comunicación de la nave alienígena, exactamente como los científicos de la Tierra habían predicho que harían. Impactos directos registrados en todos los teatros de operaciones principales, anunció la mayor Lee, su voz elevándose con emoción. 4 naves alienígenas confirmadas destruidas. 6 más han sufrido daños críticos. Kim observó la pantalla táctica mientras los puntos rojos que representaban a las naves alienígenas comenzaban a desaparecer. La primera oleada Baco estaba siendo diezmada por una red de defensa que nunca supieron que existía. Esperaban que lucháramos como luchamos entre nosotros, dijo Kim a su Estado Mayor. No entienden que los humanos se unen contra las amenazas externas. Durante décadas, los humanos habían luchado entre sí, divididos por líneas nacionales, religiosas e ideológicas. Pero la amenaza alienígena potencial lo había cambiado todo. Los líderes mundiales se habían dado cuenta de que la supervivencia requería unidad y secreto. Se había formado la Coalición de Defensa de la Tierra Unida, reuniendo a las mentes más brillantes de cada nación. Rivales militares habían compartido tecnología, científicos que antes competían ahora colaboraban. Los recursos que podrían haberse utilizado para la guerra contra otros humanos se redirigieron para prepararse para este momento. Estamos detectando una segunda oleada de naves alienígenas preparándose para despegar de su flota, informó Park.
Y esperen, algo está sucediendo con su nave principal. La pantalla principal mostró la masiva nave insignia Baco, el Victoria Eterna, cambiando de posición. Las lecturas de energía indicaban que los sistemas de armas se estaban activando. Se están preparando para un ataque directo, dijo Kim. Activen las defensas de fase 2. Este era el momento que más preocupaba a Kim. Si los alienígenas decidían simplemente bombardear la Tierra desde la órbita, gran parte de Aegis sería inútil. Pero la humanidad también se había preparado para esta posibilidad. Plataformas de defensa lunar activándose, informó la Mayor Lee. En el lado oculto de la Luna, bases ocultas que habían sido construidas bajo la apariencia de instalaciones de investigación científica revelaron su verdadero propósito. Cañones masivos, alimentados por reactores de fusión, giraron para apuntar a la flota Baco. «Lancen los interceptores lunares», ordenó Kim. Las compuertas de los hangares se abrieron en la superficie lunar, liberando naves espaciales que parecían primitivas pero que contenían tecnología híbrida, innovación humana combinada con sistemas alienígenas de ingeniería inversa del accidente de la nave exploradora. Las fuerzas lunares se movieron a sus posiciones, preparándose para enfrentarse a cualquier nave Baco que intentara un bombardeo orbital. Mientras tanto, la batalla en la atmósfera de la Tierra continuaba. La segunda oleada de naves Baco se encontró con el mismo destino que la primera, una resistencia inesperada de defensas que no podrían haber detectado durante su vigilancia. Sus comunicaciones están en desorden, informó el oficial de señales. Estamos interceptando transmisiones que indican una confusión total. Kim asintió. Esperaban terror. Esperaban rendición. Nunca esperaron una pelea. En las pantallas, Kim podía ver a las naves Baco restantes intentando retirarse. Algunas lograron regresar al espacio, otras, dañadas por las defensas de la Tierra, perdieron el control y se estrellaron en áreas despobladas, exactamente como estaba planeado para su posterior recuperación y estudio. Comandante, la nave principal Baco se está retirando a una órbita más alta, anunció Park. Parecen estar abandonando el ataque, por ahora. Un vitoreo estalló en el centro de mando, pero Kim lo silenció con una mano levantada. Esto es solo el principio, dijo con firmeza. Volverán con una nueva estrategia. Hemos revelado nuestras defensas, y ahora se adaptarán. Se giró para mirar a su personal, su expresión determinada. Pero nosotros también lo haremos. La humanidad siempre ha sido la mejor adaptándose. Y ahora, gracias a esas naves que derribamos, tenemos más de su tecnología para estudiar. La sala quedó en silencio mientras las palabras de Kim calaban. Habían ganado la primera batalla, pero la guerra acababa de empezar. La Tierra había sorprendido a los Baco esta vez, pero el elemento sorpresa había desaparecido. Comiencen las operaciones de recuperación de todas las naves alienígenas derribadas, ordenó Kim. Quiero cada pieza de su tecnología en nuestros laboratorios en menos de 24 horas. Mientras su personal se apresuraba a cumplir, Kim se volvió hacia la pantalla principal, observando cómo la nave insignia Baco se retiraba más lejos de la Tierra. Por primera vez en su historia de conquistas, los alienígenas se habían encontrado con una especie que estaba lista para ellos. Hemos pasado 15 años preparándonos para hoy, dijo Kim en voz baja. Ahora, tenemos que prepararnos para mañana. El comandante Darrow caminaba por el puente del Victoria Eterna, sus 4 brazos apretados con rabia. Las pantallas holográficas mostraban las devastadoras pérdidas que su flota había sufrido, 37 naves destruidas, casi 4,000 guerreros Baco muertos. Un desastre sin precedentes en la larga historia de conquistas del Imperio. ¿Cómo es esto posible?, demandó. Se suponía que estos humanos eran primitivos. Las escamas de la oficial Suk habían palidecido por el estrés mientras revisaba los datos de la batalla. La inteligencia era incorrecta, comandante. Estaban preparados. Preparados para nosotros. Sus armas apuntaron a las debilidades de nuestros escudos con precisión. Darrow golpeó la consola de mando con el puño. En 17 conquistas anteriores, ninguna especie había destruido más de 5 naves Baco. Sin embargo, estos humanos habían eliminado casi la mitad de su fuerza de invasión en un solo enfrentamiento. Las defensas humanas estaban ocultas, continuó la oficial Suk, camufladas en sus estructuras existentes. Nuestros escaneos no mostraron nada inusual. El puente quedó en silencio mientras las implicaciones se hacían evidentes. O los humanos poseían tecnología de bloqueo de sensores muy por encima de sus capacidades esperadas, o de alguna manera habían sabido que los Baco venían y se habían preparado en consecuencia. Nos estaban esperando, dijo Darrow finalmente.
Esto lo cambia todo. Se giró para enfrentar a su Estado Mayor. El protocolo de invasión estándar había fallado catastróficamente. Ahora tendrían que usar métodos reservados solo para los mundos más resistentes. Preparen las armas de bombardeo planetario, ordenó Darrow. Recurriremos a tácticas de tierra quemada. Los oficiales de armamento se movieron rápidamente, activando sistemas que rara vez se habían utilizado. El Victoria Eterna portaba dispositivos capaces de desencadenar eventos de nivel de extinción en una superficie planetaria, armas diseñadas no para conquistar, sino para destruir. Apunten primero a sus mayores centros de población, ordenó Darrow. Reduciremos su civilización a cenizas. Mientras los sistemas de bombardeo se activaban, una extraña alerta sonó desde múltiples estaciones en el puente. Comandante, estamos experimentando anomalías en el sistema, informó el ingeniero jefe. Fluctuaciones de energía en el arsenal principal. Darrow se giró bruscamente. Explique. Desconocido, señor. Las computadoras de puntería no responden correctamente. La red de distribución de energía parece estar redirigiendo los comandos. Más alertas sonaron por todo el puente. Las pantallas de control parpadearon, mostrando símbolos extraños antes de volver a la normalidad. ¿Qué está pasando?, demandó Darrow. En un búnker oculto, Hun se encorvaba sobre su terminal, sus dedos moviéndose rápidamente por la interfaz mientras navegaba por los sistemas informáticos alienígenas. A su alrededor, 20 de los mejores hackers de la Tierra trabajaban con una intensidad similar, sus rostros iluminados por el brillo de sus pantallas. Estoy en su red de distribución de energía, anunció Hun. Redirigiendo la energía lejos de sus sistemas de armas. Buen trabajo, dijo el director Park, observando la operación desde detrás del equipo. ¿Cuánto tiempo puedes mantener el control? Hun no apartó la vista de su pantalla. Desconocido. Sus protocolos de seguridad se están adaptando, pero no tan rápido como esperábamos. La matriz de traducción está aguantando. Cuando las primeras naves alienígenas fueron derribadas, los equipos de recuperación extrajeron inmediatamente sus núcleos informáticos. Los científicos de la Tierra habían pasado años preparándose para este momento, desarrollando sistemas que pudieran interactuar con la tecnología alienígena potencial basándose en principios universales de computación. La apuesta había dado sus frutos. A las pocas horas de capturar sistemas Baco intactos, el equipo de hackers había identificado vulnerabilidades en sus redes neuronales cuánticas. Los alienígenas nunca se habían enfrentado a una ciberamenaza seria, lo que hacía que sus avanzados sistemas fueran sorprendentemente vulnerables a ciertos tipos de ataques. Están intentando bloquearnos, gritó otro hacker. Cambiando los patrones de encriptación. Hun asintió. Cambien al protocolo Epsilon. Usen el gusano. El equipo desplegó su arma más sofisticada, un código automodificable diseñado para imitar las propias estructuras de comando neuronal de los Baco. A medida que penetraba más profundamente en los sistemas alienígenas, causaba fallos en cascada que parecían ser averías naturales. De vuelta en el Victoria Eterna, el caos se había apoderado del puente. Todos los sistemas de armas fuera de línea, informó el cada vez más aterrorizado oficial de armamento. El soporte vital fluctúa en las cubiertas 7 a 12. Las comunicaciones con el resto de la flota están fallando. El comandante Darrow miró las pantallas averiadas con incredulidad. ¿Es esto algún tipo de ataque humano? ¿Cómo podrían afectar nuestros sistemas desde su planeta? Los ojos de la oficial Suk se abrieron de repente. Comandante, nuevos contactos detectados. Múltiples naves aproximándose desde la dirección de la luna de la Tierra. El visor principal cambió para mostrar varias docenas de pequeñas naves espaciales emergiendo de la superficie lunar. Su diseño era tosco, claramente de origen humano, pero los sensores detectaron firmas de energía que coincidían con la tecnología Baco. Imposible, susurró Darrow. Han convertido nuestra tecnología en un arma. En la nave de asalto lunar líder, la capitana Hannah revisó sus sistemas por última vez. El motor híbrido zumbaba bajo sus pies, ingeniería humana impulsada por el reactor de antimateria recuperado de una nave Baco derribada. Todas las naves, listas, confirmó su oficial ejecutivo. Sistemas de armas en línea. Hannah asintió. Comiencen la aproximación. Formación Delta. Recuerden su entrenamiento, estas naves no se manejan como nuestros simuladores. La flota lunar aceleró hacia la armada Baco. Durante años, la humanidad había mantenido lo que parecían ser puestos científicos en la Luna. En realidad, eran instalaciones militares, preparándose para el día en que el contacto extraterrestre pudiera volverse hostil.
Cuando los Baco llegaron, estas bases revelaron su verdadero propósito. Las naves híbridas se habían ensamblado en un tiempo récord, combinando la tecnología aeroespacial más avanzada de la Tierra con componentes de ingeniería inversa de la nave exploradora que se había estrellado años antes. No están reaccionando a nuestra aproximación, informó el oficial de sensores. Sus sistemas de defensa parecen comprometidos. Hannah se permitió una pequeña sonrisa. El equipo cibernético lo había logrado. Fuego a discreción. Apunten a sus motores y sistemas de comunicación. La flota humana abrió fuego, sus armas encontrando brechas en los escudos Baco que normalmente habrían estado protegidas por sistemas de defensa automatizados. A bordo del Victoria Eterna, el comandante Darrow observó con horror cómo la nave humana se arremolinaba alrededor de su flota lisiada. ¿Cómo llegaron al espacio?, demandó. Su tecnología no debería permitirlo. Han adaptado nuestros sistemas de propulsión, respondió la oficial Suk, su voz hueca por la conmoción. ¿Y nuestra tecnología de armas? Las bases lunares estaban ocultas a nuestros sensores. El puente se sacudió cuando los primeros impactos directos alcanzaron la nave insignia. Las alarmas de emergencia sonaron mientras los informes de daños inundaban el puente. Tenemos que retirarnos, decidió Darrow. No podemos ganar esta batalla con los sistemas comprometidos. Pero la retirada se estaba volviendo imposible. La flota lunar se había posicionado para cortar la ruta de escape de los Baco, obligándolos a luchar para llegar a un espacio más seguro. En el búnker de hackers, Jun observaba la batalla a través de las transmisiones satelitales. Sus sistemas principales están intentando un reinicio completo, informó. Vamos a perder el acceso pronto. El director Park asintió. Han hecho suficiente. La flota lunar se encargará del resto. La batalla espacial se intensificó a medida que las naves Baco restantes recuperaban cierto control de sus sistemas. Luchaban con la desesperación de los depredadores que de repente se encontraban como presas. La voz de la capitana Hannah crepitó por el comunicador. Apunten a la propulsión de la nave insignia. Si podemos capturar la nave de mando intacta, obtendremos acceso a toda su base de datos tecnológica. La flota lunar concentró el fuego en la sección de motores del Victoria Eterna, evitando cuidadosamente los sistemas críticos que podrían desencadenar una explosión catastrófica. El comandante Darrow sintió que su nave se estremecía mientras otra ronda de armas humanas encontraba su objetivo. ¿Cómo pueden saber tanto sobre nuestros diseños?, se preguntó en voz alta. Señor, hemos perdido la propulsión, informó el oficial de ingeniería. Estamos a la deriva. Darrow miró la pantalla táctica. La mitad de su flota restante había sido destruida o inutilizada. El resto luchaba desesperadamente contra las naves humanas que parecían anticipar cada uno de sus movimientos. Envíen la señal de emergencia al mundo natal, ordenó Darrow. Los humanos no son como se anunciaron. Son una grave amenaza. La oficial Suk trabajó en su consola. Las comunicaciones siguen comprometidas, comandante. La señal no se transmite. Por primera vez en su larga carrera militar, el comandante Darrow se enfrentó a la posibilidad de la derrota. No solo un revés táctico, sino un fracaso completo de la maquinaria de conquista Baco. Preparen las defensas de abordaje, ordenó con gravedad. Los humanos intentarán tomar la nave. Mientras hablaba, las primeras naves de abordaje humanas se acoplaron al casco del Victoria Eterna, abriéndose paso con herramientas claramente diseñadas para este propósito específico. Los Baco, que habían conquistado 17 mundos sin resistencia seria, ahora se enfrentaban a un enemigo que no solo había repelido su ataque inicial, sino que ahora les llevaba la lucha a ellos, usando su propia tecnología en su contra. Los cazadores se habían convertido en la presa. La conquista de la Tierra se había convertido en algo que ningún comandante Baco había experimentado antes, una lucha desesperada por la supervivencia. El comandante Darrow estaba de pie en el dañado puente del Victoria Eterna, su uniforme, antes impecable, ahora rasgado y manchado con la sangre azul de su propia especie. Las luces de emergencia proyectaban un brillo espeluznante sobre el centro de mando mientras los equipos de reparación trabajaban frenéticamente para restaurar los sistemas críticos. Informe de estado, exigió Darrow, su voz ronca por horas de gritar órdenes. La oficial subcojeó hasta su lado, su brazo izquierdo colgando inútil después de la explosión de un conducto de energía. No es bueno, comandante. Hemos perdido el 38% de nuestra flota restante. Los ataques humanos continúan intensificándose. La pantalla principal parpadeó, mostrando la batalla que se desarrollaba a su alrededor.
La vista hizo que los 4 corazones de Darrow se hundieran. Naves humanas se deslizaban entre sus naves, sus movimientos caóticos e impredecibles. Sus diseños eran toscos, metal soldado y componentes expuestos, pero se movían con un propósito mortal. «Miren cómo luchan», dijo Darrow, señalando un grupo de naves humanas que acosaban a uno de sus cruceros. «Están usando patrones de ataque que nunca he visto antes». Las naves humanas parecían operar de forma independiente, pero de alguna manera mantenían una coordinación perfecta. 3 naves pequeñas atraían el fuego de las defensas Baco, mientras que una cuarta se deslizaba para dar un golpe preciso contra los sistemas vulnerables. Cuando los Bacos se adaptaban a esta táctica, los humanos cambiaban inmediatamente su enfoque. «Traigan los registros de combate históricos», ordenó Darrow. «Muéstrenme algo similar a estas tácticas». El oficial táctico trabajó en su consola. «Nada coincide, comandante. He revisado nuestros registros de las 17 conquistas anteriores. Ninguna especie ha luchado así». Una explosión masiva destelló en la pantalla de visualización mientras otra nave Baco caía ante el asalto humano. La tripulación del puente se estremeció colectivamente. «¿Cómo pueden adaptarse tan rápido?», demandó Darrow, golpeando con el puño la consola de mando dañada. «Han pasado menos de 2 días desde nuestro primer ataque. No deberían haber sido capaces de entender nuestra tecnología, y mucho menos usarla en nuestra contra». La oficial dio un paso adelante, su mente analítica trabajando a pesar del dolor de sus heridas. «Comandante, creo que tengo una respuesta. He estado estudiando sus registros históricos desde que capturamos sus datos satelitales». Hizo un gesto a un oficial subalterno, quien proyectó una serie de imágenes en la pantalla secundaria, escenas de la guerra humana a lo largo de su historia. «Su historia entera no es más que adaptación a través del conflicto», explicó Suk. «Su planeta tiene miles de culturas distintas que han estado luchando entre sí durante milenios. Han desarrollado más formas de guerra que todas las especies conquistadas anteriormente juntas». Darrow miró las imágenes, humanos luchando con armas primitivas, luego máquinas, luego aviones, luego armas nucleares, evolucionando constantemente sus tácticas con cada nueva tecnología. A diferencia de otras especies que se desarrollaron en relativo aislamiento o con conflictos limitados, los humanos nunca dejaron de luchar entre sí, continuó Suk. Han tenido que adaptarse constantemente para sobrevivir. Está en su naturaleza. La nave se sacudió cuando otro impacto alcanzó sus debilitados escudos. Darrow se apoyó en una consola. «Actualización de la batalla», exigió. «Los humanos han dividido sus fuerzas», informó el oficial táctico. «Un grupo continúa enfrentándose a nuestra flota, mientras que otro se ha separado hacia». El oficial hizo una pausa, comprobando sus lecturas. «Comandante, se dirigen a nuestros portadrones». Los ojos de Darrow se abrieron de par en par. Los portadrones albergaban miles de naves de ataque automatizadas, la segunda fase de la invasión que ni siquiera habían podido desplegar. «Redirijan las fuerzas defensivas para proteger los portadrones», ordenó Darrow. «Esos drones representan 1/3 de nuestra capacidad ofensiva». Pero la orden llegó demasiado tarde. En la pantalla de visualización, las naves humanas rodearon el primer portadrones, sus armas apuntando a sistemas externos específicos en lugar de intentar destruir la enorme nave. «No están atacando para destruir», se dio cuenta Suk. «Se están apoderando de los drones». En una instalación de investigación en el Océano Pacífico, la doctora Yun estaba encorvada sobre un dron Baco capturado, su equipo trabajando frenéticamente a su alrededor. La nave de ataque automatizada era aproximadamente del tamaño de un coche pequeño, su diseño elegante construido para el combate atmosférico. «¿Cómo va la interfaz neuronal?», preguntó, sin apartar la vista de su trabajo. El Dr. Khan, el especialista en informática del equipo, continuó tecleando comandos en su terminal. «Casi está. Su protocolo de mando es complejo, pero sigue patrones lógicos. Está construido para recibir órdenes de una inteligencia central, pero tiene capacidades autónomas. ¿Podemos anularlo?», preguntó la doctora Yun. Khan asintió. «Creo que sí. Los drones están diseñados para reconocer firmas amigas y enemigas basándose en códigos de reconocimiento incrustados. Si podemos alterar esos códigos, podríamos hacer que vieran sus propias naves como enemigas». Yun terminó. El equipo había estado trabajando sin parar desde que los primeros drones fueron capturados durante la invasión inicial. Mientras el ejército de la Tierra se enfrentaba directamente a la flota Baco, la división científica se había centrado en volver la tecnología de los alienígenas en su contra. «Lo tengo».
anunció Khan de repente. El protocolo de reconocimiento está aislado. Podemos reescribirlo. Jun se acercó a su lado, estudiando los patrones de código alienígena en su pantalla. ¿Cuántos drones podemos controlar a la vez? Si subimos el protocolo modificado a su portadrones de mando, afectaría a todos los drones conectados a esa red. Potencialmente miles. Jun se enderezó, tomando una decisión rápida. Hazlo. Luego transmite el procedimiento a todas las estaciones de investigación. Cada dron capturado recibe la misma modificación. De vuelta en el espacio, el comandante Darrow observaba con creciente horror cómo las fuerzas humanas rompían las defensas exteriores del principal portadrones. Han obtenido acceso a la bahía de lanzamiento, informó el oficial táctico. Hemos perdido la comunicación con la tripulación de mando del portadrones. La mente de Darrow repasó las opciones, cada una menos atractiva que la anterior. El portadrones contenía 5,000 naves de ataque. Si los humanos se hacían con el control de ellas. Destruyan el portadrones, ordenó Darrow a regañadientes. No podemos permitir que capturen esos drones. Comando de autodestrucción enviado, confirmó el oficial de comunicaciones. Luego, tras una pausa, comandante, el portadrones no responde. Los protocolos de autodestrucción han sido bloqueados. En la pantalla de visualización, el masivo portadrones cobró vida de repente, sus bahías de lanzamiento abriéndose. Darrow observó con incredulidad cómo enjambres de drones salían, sus motores brillando contra la oscuridad del espacio. Los drones se están lanzando, susurró Suk. Todos ellos. Por un breve y esperanzador momento, Darrow pensó que la tripulación del portadrones había logrado activar los drones contra los atacantes humanos. Esa esperanza murió cuando el enjambre giró y se dirigió directamente hacia la flota Baco. Drones entrantes apuntando a nuestras naves. Gritó el oficial de sistemas defensivos. Se registran como hostiles. Eso es imposible, replicó Darrow. Anulen sus sistemas de puntería. No podemos, comandante. No aceptan códigos de comando. El enjambre descendió sobre la flota Baco como una plaga metálica. Los drones, diseñados para penetrar defensas planetarias, ahora volvían sus precisas armas contra sus creadores. Conocían cada debilidad en el diseño de las naves Baco porque habían sido construidos para complementar esos mismos diseños. Nave tras nave informaba de ataques de drones. Su pequeño tamaño los hacía difíciles de apuntar con armas diseñadas para naves más grandes, y su número abrumador superaba los sistemas defensivos. El segundo portadrones informa del mismo problema, anunció el oficial de comunicaciones, su voz elevándose con pánico. Sus drones han sido comprometidos y se están lanzando contra nosotros. Darrow observó cómo su flota, ya maltrecha por el contraataque humano, ahora se enfrentaba a la traición de su propia tecnología. La invasión cuidadosamente planeada se había transformado en una pesadilla más allá de la imaginación. ¿Cómo lo hicieron?, preguntó, más para sí mismo que para sus oficiales. ¿Cómo volvieron nuestras propias armas en nuestra contra tan rápido? La oficial Suk estudió la pantalla táctica, su mente analítica todavía buscando una comprensión incluso mientras el desastre se desarrollaba a su alrededor. Son supervivientes, comandante, dijo en voz baja. Toda su historia lo demuestra. Han enfrentado eventos de nivel de extinción múltiples veces y se han adaptado. Han librado guerras con armas que podrían haber destruido a toda su especie, y sin embargo, sobrevivieron. Se han estado preparando para amenazas como nosotros, quizás durante generaciones. El Victoria Eterna se estremeció cuando la primera oleada de drones reprogramados alcanzó la nave insignia. Las sirenas de alarma sonaron mientras los drones apuntaban a sistemas críticos con ataques de precisión. No tenemos elección, dijo Darrow finalmente. Señalen a todas las naves restantes, retirada total. Estamos abandonando la campaña de la Tierra. Mientras se emitía la orden, Darrow se dio cuenta de que, por primera vez en la historia Baco, regresarían al Imperio no como conquistadores, sino como los conquistados. La Tierra no sería registrada como su 18ª victoria, sino como su primera derrota decisiva. Los humanos habían hecho lo imposible, habían tomado la tecnología más avanzada de la galaxia conocida y la habían vuelto contra sus creadores en cuestión de días. No solo habían resistido, habían revertido por completo el curso de la batalla. Mientras la lisiada nave insignia luchaba por alcanzar la velocidad de escape, Darrow tomó nota mental de asegurarse de que todos los registros llevaran una advertencia clara sobre la Tierra y sus habitantes: esta especie no cae. Se adapta. Sobrevive. Conquista.
Habían pasado 6 meses desde que los cielos de la Tierra se oscurecieron por primera vez con las naves Baco. El mundo había cambiado profundamente en ese tiempo. El comandante Darrow se encontraba en el centro de la Cámara del Consejo de la Tierra Unida, sus 4 brazos atados por restricciones que parecían simples pero que contenían tecnología que su pueblo nunca había imaginado. La propia Cámara era una maravilla del ingenio humano, un círculo perfecto con representantes de cada nación sentados en gradas ascendentes a su alrededor. La sala había sido construida específicamente para este momento, un símbolo físico de la nueva unidad de la humanidad. El uniforme, antes impresionante, de Darrow colgaba hecho jirones sobre su cuerpo. Había perdido peso durante su cautiverio, aunque lo habían tratado bien, mejor de lo que él habría tratado a los prisioneros humanos. Solo ese hecho lo confundía profundamente. La general Kim estaba sentada directamente frente a él, su postura erguida y sus ojos agudos. A su lado se sentaban los otros arquitectos de la defensa y posterior victoria de la humanidad, científicos, líderes militares y figuras políticas que habían trabajado en secreto durante 15 años para prepararse para este día. El Consejo escuchará ahora las declaraciones finales del prisionero, anunció el presidente del Consejo, un hombre alto de una nación africana. Darrow miró a los rostros que lo observaban. En su larga carrera militar, había visto a muchas especies conquistadas. Normalmente mostraban miedo, desesperación u odio. Estos humanos mostraban algo diferente, curiosidad. Se suponía que debían ser primitivos, dijo Darrow a través del dispositivo traductor sujeto a su garganta. Se suponía que debían caer, como todos los demás. Sus palabras resonaron en la cámara. El traductor transmitía no solo sus palabras, sino también su tono, una mezcla de amargura y genuino desconcierto. La general Kim se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Ese fue su primer error. Asumieron que responderíamos como los demás. Se levantó y caminó hacia él, deteniéndose a solo unos metros. Su segundo error fue darnos acceso a su tecnología. Los párpados exteriores de Darrow parpadearon rápidamente, un signo de incomodidad en su especie. ¿Cómo sabían que veníamos? Nuestra tecnología de sigilo debería haber sido indetectable. Kim sonrió levemente. No sabíamos que eran ustedes específicamente, pero hemos estado observando las estrellas durante siglos, preguntándonos si estábamos solos. Hace 15 años, detectamos anomalías en el sistema solar exterior, pequeñas perturbaciones que la mayoría habría descartado. Pero algunos de nosotros las reconocimos por lo que eran, sondas de observación. Regresó a su asiento. Una vez que supimos que alguien nos observaba, tuvimos una opción, el pánico o la preparación. Elegimos prepararnos. Darrow bajó la mirada al suelo y luego la levantó hacia el Consejo. En 17 conquistas, ninguna especie ha estado preparada para nosotros. Ninguna especie ha vuelto nuestra propia tecnología en nuestra contra. Los humanos siempre han sido buenos para la adaptación, dijo el Dr. Yun, el científico jefe que había liderado la reprogramación de los drones. Así es como sobrevivimos en un planeta con depredadores más rápidos y fuertes que nosotros. Así es como nos extendimos a todos los rincones de nuestro mundo, a pesar de los diferentes climas. Así es como hemos sobrevivido a nuestros peores errores. Darrow pareció considerar esto. ¿Qué pasará ahora? ¿Nos exterminarán como venganza por nuestro intento de invasión? La pregunta quedó suspendida en el aire. Darrow claramente esperaba este resultado. Era lo que los Baco habrían hecho a cualquier especie que los hubiera derrotado tan contundentemente. La general Kim negó con la cabeza. No, esa no es nuestra manera. Al menos, no es la manera que hemos elegido para el futuro. Hizo un gesto hacia una gran pantalla en la pared. Parpadeó y mostró imágenes de enormes proyectos de construcción en la órbita terrestre. Esos son nuestros nuevos astilleros, explicó. Estamos construyendo naves que combinan nuestra creatividad con su tecnología. No naves de guerra, aunque estarán bien defendidas. Son naves de exploración. Las imágenes cambiaron para mostrar elegantes naves espaciales en construcción, claramente influenciadas por el diseño Baco pero con elementos distintivamente humanos. Ustedes vinieron a conquistar, continuó Kim. Nosotros estamos construyendo estas para explorar, para aprender, para conectar. Los 17 mundos que conquistaron pronto recibirán visitantes de la Tierra. No invasores, sino libertadores. Los 4 ojos de Darrow se abrieron de par en par. ¿Desafiarían a todo el Imperio Baco? Incluso con nuestra tecnología, siguen siendo un mundo contra muchos.
El Dr. Yun dio un paso adelante. Hemos estudiado sus registros de las naves capturadas. Su imperio conquista a través del miedo y la tecnología superior. Ya hemos demostrado que podemos igualar su tecnología, y los humanos no se asustan fácilmente. El presidente del consejo se levantó de su asiento. Comandante Darrow, usted y los miembros supervivientes de su tripulación no serán ejecutados. Se les ofrecerá una elección: permanecer en la Tierra como embajadores culturales para ayudarnos a entender la galaxia en general, o ser devueltos a su imperio con un mensaje. ¿Qué mensaje? Preguntó Darrow. Que la Tierra está abierta al contacto pacífico con todas las especies, incluidos los Baco. Pero nunca seremos conquistados. Más tarde ese día, la general Kim estaba en la cubierta de observación de la nueva estación de mando orbital. A través de la enorme ventana, podía ver la Tierra abajo y la construcción de las primeras verdaderas naves interestelares de la humanidad arriba. El coronel Park se unió a ella, mirando la misma vista. El mundo natal Baco ha respondido a nuestra transmisión. Están inquietos por nuestra oferta de relaciones diplomáticas. Kim sonrió levemente. Deberían estarlo. Todo lo que saben sobre la conquista ha sido desafiado. ¿Cree que lo intentarán de nuevo? ¿Volverán con una fuerza mayor? Kim consideró la pregunta. ¿Podrían? Pero la próxima vez, los estaremos esperando en el espacio, no solo en la Tierra. Y habremos tenido más tiempo con su tecnología. Señaló una de las naves casi terminadas. Su casco brillaba a la luz del sol, una mezcla de metales Baco y principios de diseño humano. El nuevo horizonte despegará la próxima semana, dijo. La primera de nuestras naves de exploración. Visitará el mundo más cercano conquistado por los Baco. Ya hemos recibido transmisiones de grupos de resistencia allí. Es difícil de creer cuánto ha cambiado en 6 meses, comentó Park. Kim asintió. La humanidad siempre ha cambiado rápidamente bajo presión. La invasión nos unió de maneras que nada más podría haberlo hecho. Debajo de ellos, la Tierra continuaba su rotación pacífica. Las fronteras que una vez dividieron a las naciones se volvían cada vez más irrelevantes a medida que el planeta abrazaba su nueva identidad, no como una colección de países en competencia, sino como el mundo natal de una especie lista para ocupar su lugar entre las estrellas. En el centro de detención donde se alojaban los prisioneros Baco, el comandante Darrow estaba sentado solo en sus aposentos, viendo una pantalla que mostraba noticieros humanos. Estaba aprendiendo sus idiomas, estudiando sus culturas, tratando de entender cómo una especie supuestamente primitiva había derrotado al poderoso imperio Baco. La respuesta se hacía más clara cada día. Los humanos no eran una sola cultura que pudiera ser fácilmente comprendida y predicha. Eran miles de culturas, millones de ideas, miles de millones de individuos, todos diferentes, todos adaptándose, todos creando nuevas soluciones a los problemas. En su informe al mundo natal Baco, el que sabía que remodelaría su comprensión de la galaxia, Darrow había escrito una simple advertencia que esperaba que sus líderes atendieran: no subestimen a los humanos. No piensan como nosotros. No luchan como nosotros. Volvieron nuestras mejores armas en nuestra contra en días. Dominaron nuestra tecnología en semanas. Y ahora construyen naves para liberar los mundos que conquistamos. La Tierra no fue simplemente otro objetivo. La Tierra es algo nuevo en nuestra experiencia, un mundo que conquista a sus conquistadores. En toda la galaxia, a medida que se extendía la noticia de la derrota Baco, surgió un nuevo dicho entre las especies espaciales que habían vivido con miedo a la invasión: todos los mundos tienen defensas. La Tierra tiene humanos. Y por primera vez en generaciones, las estrellas parecían un poco menos amenazantes para los mundos más pequeños que habían vivido a la sombra de los imperios. Porque ahora existía la Tierra, un planeta que no solo había sobrevivido a una invasión, sino que la había convertido en una oportunidad para alcanzar las estrellas. Los humanos venían. Y a diferencia de los Baco, venían no para conquistar, sino para conectar. Este, quizás, fue el resultado más inesperado de todos.